A veces, la realidad supera la ficción. ¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde vienen realmente las cosas que consumes? Y si te dijera que esa aspirina que te alivia el dolor de cabeza y el herbicida que se usa en tus cultivos comparten un linaje corporativo con una de las páginas más oscuras de la historia. En este caso, IG Farben y sus raíces todavía se alimentan de lo que sembró en Auschwitz. Prepárate porque hoy te vas a adentrar a la oscura historia de Bayer. Retrocedamos un siglo, a 1925. 6 gigantes químicos alemanes, entre ellos, nombres que hoy nos suenan familiares como Bayer, BASF y Hoechst, decidieron unir fuerzas. El resultado, un monstruo industrial llamado IG Farben. No era una empresa cualquiera, era la corporación más grande de Europa en su momento, y su ambición era clara y audaz. Querían controlar la química del mundo. Pero la historia de IG Farben tomó un giro siniestro. En los años 30, esta colosal empresa se convirtió en el brazo económico, el músculo financiero del partido nazi en ascenso. No hablamos de una colaboración pasiva, hablamos de una integración profunda. Los directivos de IG Farben no solo se codeaban con figuras como Himmler, sino que también se fotografiaban orgullosos junto a ellos. Algunos incluso lucían el infame anillo de las SS, símbolo de lealtad absoluta al régimen. Financiaron campañas de Hitler, inyectando capital vital en la maquinaria nazi. Cuando la Segunda Guerra Mundial estalló, la contribución de IG Farben fue mucho más allá de la fabricación de tintas, plásticos o medicinas. Su producción estrella, o más bien, su producto más infame, fue el Ciclón B. Este no era un gas cualquiera, era el agente letal que mataba a razón de 1,000 personas por hora en las cámaras de exterminio. La mayor parte de este veneno se producía en una fábrica que, escalofriantemente, se encontraba a menos de 5 kilómetros del crematorio de Auschwitz, el epicentro del horror. Esto no era una coincidencia, era una conexión directa, deliberada, entre la industria y el genocidio. La magnitud de su implicación es casi incomprensible. La relación entre IG Farben y el régimen nazi se hizo aún más explícita y macabra en 1941. Ese año, la empresa tomó una decisión estratégica: construir su complejo industrial más grande, justo al lado del campo de concentración de Auschwitz III-Monowitz. La motivación era doble y brutal. Necesitaban mano de obra esclava, y las SS, con su ilimitado suministro de prisioneros, se la garantizaban. Era una simbiosis perversa de eficiencia industrial y crueldad inhumana. Más de 83,000 prisioneros, hombres, mujeres y niños, fueron forzados a trabajar en esas instalaciones. 1 de cada 3 de ellos no sobrevivió. Perecieron de hambre, de agotamiento extremo, de enfermedades, tras jornadas laborales de 12 horas diarias, manipulando productos químicos tóxicos sin la más mínima protección. La empresa pagaba a las SS una miseria, apenas 3 marcos diarios por cada trabajador, y si uno caía, exhausto o enfermo, simplemente lo reemplazaban. Había una fila interminable de desesperación esperando su turno. Después de la guerra, la justicia intentó hacer su trabajo. En los juicios de Nuremberg, 24 directivos de IG Farben fueron acusados de crímenes de guerra. Las imputaciones eran escalofriantes: esclavitud, saqueo de propiedades en territorios ocupados, experimentación médica con seres humanos y complicidad en el asesinato masivo. Algunos de estos directivos eran incluso miembros de las SS, una organización declarada criminal. La sentencia, sin embargo, dejó un sabor amargo para muchos: entre 4 y 8 años de cárcel. La desproporción era, y sigue siendo, abrumadora. La impunidad, o al menos la leve condena, sentó un precedente preocupante. Con la derrota del nazismo y el fin de la guerra, los aliados tuvieron que lidiar con el legado de IG Farben. En 1952 tomaron una decisión: desmantelar el coloso. Lo volvieron a transformar en 3 empresas independientes: BASF, Hoechst y Bayer. La idea era borrar el pasado, empezar de cero. La marca Bayer volvió a brillar, con nuevos logotipos, nuevos productos y, por supuesto, nuevas promesas de salud y bienestar.
Pero aquí está la parte que a menudo se olvida, la que nos hace cuestionar la profundidad de ese renacimiento. Muchos de los ejecutivos que habían estado al mando durante la era de IG Farben, los mismos que habían colaborado con el régimen nazi, simplemente regresaron a sus puestos o a otros nuevos en las empresas sucesoras. Un ejemplo flagrante es Fritz Termer. Este hombre, que había sido consejero de IG Farben y había supervisado directamente la construcción de la planta de Auschwitz, fue nombrado presidente del Consejo de Supervisión de Bayer. Ocupó ese puesto de poder hasta 1956. La empresa necesitaba, desesperadamente, borrar la memoria colectiva, reescribir su propia historia. Y lo consiguió con una eficacia asombrosa. En los años 60, la aspirina de Bayer ya estaba presente en medio planeta, un símbolo global de alivio y modernidad. La amnesia corporativa, o al menos el arte de la distracción, se convirtió en una estrategia maestra. Se vendió la idea de una nueva era, un borrón y cuenta nueva, mientras que en la cúpula, la continuidad era más evidente de lo que muchos quisieran admitir. Tristemente, la historia tiene una forma inquietante de repetirse, incluso sin nazis ni bombardeos. Años más tarde, el mismo patrón de priorizar las ganancias sobre la vida humana volvió a manifestarse en Bayer. Estamos hablando de los años 80, y el producto en cuestión era un medicamento vital para hemofílicos, llamado Factor 8. Bayer descubrió que su producto estaba contaminado con el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Una noticia devastadora. La reacción lógica, ética y humana sería retirar inmediatamente el producto del mercado, alertar a los pacientes y hacer todo lo posible para mitigar el daño. Pero Bayer, en lugar de hacer eso, tomó una decisión espeluznante. Siguió comercializando el factor contaminado fuera de Estados Unidos y Europa Occidental, donde las regulaciones eran menos estrictas y la supervisión más laxa. El resultado fue una tragedia humanitaria silenciosa. Miles de pacientes hemofílicos en todo el mundo, confiando en una medicina que debía salvarlos, contrajeron el VIH. El escándalo, cuando finalmente salió a la luz, terminó en juicios secretos, acuerdos silenciosos y compensaciones, que para muchos nunca fueron suficientes para el daño causado. Es un capítulo oscuro que resuena con la misma indiferencia por la vida humana vista décadas atrás. Esto sugiere que la rentabilidad puede, en ciertas culturas corporativas, eclipsar cualquier consideración ética. Saltamos a 2018, un año que marcó un antes y un después para Bayer. En una jugada audaz, y algunos dirían temeraria, la empresa alemana adquirió a Monsanto. Con esa compra, Bayer no solo se hizo con una de las empresas de agroquímicos más grandes del mundo, sino que también heredó su producto estrella y su mayor dolor de cabeza, el Roundup, el herbicida basado en glifosato. Apenas se cerró el trato, el cielo se abrió y empezaron a llover demandas. No eran unas pocas, eran más de 165,000 personas las que alegaban que el Roundup les había causado linfoma no Hodgkin, un tipo de cáncer. La controversia sobre el glifosato no era nueva, pero con la adquisición, Bayer se convirtió en el blanco principal de la ira y la indignación. Los veredictos iniciales fueron asombrosos, superando los $2,000 millones por caso en algunos juicios. Bayer, por supuesto, apeló, logró reducir algunas de esas cifras astronómicas, pero el goteo de pagos y acuerdos sigue sin cesar. Hasta 2024, la empresa ha destinado más de $10,000 millones. Mientras la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, considera que el glifosato es seguro si se usa adecuadamente, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, IARC, de la OMS, lo clasificó como probablemente cancerígeno para los humanos. Esta disparidad alimenta la batalla legal y la desconfianza pública. La historia reciente de Bayer, incluso sin el glifosato, no está exenta de manchas. Parece que la empresa ha tenido una extraña habilidad para meterse en problemas. Tomemos el caso del anticonceptivo Jazz. A principios de los 2000, Bayer lo promocionó no solo como un método anticonceptivo, sino también como una solución maravillosa para el acné y otros problemas. Una campaña de marketing agresiva y atractiva.
Por eso me fui con mi mamá al ginecólogo y me recomendaron mis primeras pastillas. El médico me dijo que lo que me pasaba se llama síndrome premenstrual y que hay un anticonceptivo nuevo que lo alivia además de cuidarme. O sea que quedé embarazada y aparezco una mini yo por ahí. Además me dijo que iba a notar mejoras en la piel y el peso. Está bárbaro. Le voy a contar a mis amigas ya. Bueno, yo me voy a preparar porque hoy salgo a bailar. Tengo que estar espectacular. Ay, me amo. Chao. El problema es que, como se descubrió más tarde, Jazz aumentaba significativamente el riesgo de coágulos sanguíneos, con consecuencias potencialmente fatales para sus usuarias. En 2014, Bayer tuvo que aceptar pagar $1.500 millones en acuerdos por publicidad engañosa y lesiones personales. Otra vez, una promesa de salud que terminó en un escándalo costoso y doloroso. Estos no son incidentes aislados, son parte de un patrón, desde ensayos clínicos cuestionables hasta denuncias internacionales sobre el impacto negativo de sus agroquímicos en comunidades y el medio ambiente, especialmente en América Latina. Bayer sigue enfrentando un escrutinio constante. Parece que la promesa de ciencia para una vida mejor a veces se desdibuja cuando se confronta con la realidad de las prácticas corporativas y la búsqueda implacable de beneficios. Aquí es donde la ficción y la realidad se entrelazan de una manera incómoda. La historia de IG Farben, y por extensión la de Bayer, nos obliga a confrontar una verdad desoladora. Una corporación, cuando prioriza la ganancia por encima de la vida humana, puede descender a las profundidades de la inmoralidad. IG Farben no solo usó esclavos, sino que fabricó el gas que los exterminó. Bayer, en su forma moderna, ha firmado cheques millonarios, sabiendo que sus productos podían enfermar o matar. En ambos casos, la estrategia ha sido sorprendentemente similar, casi un manual de operaciones: negar la responsabilidad, demorar la justicia a través de interminables procesos legales, y finalmente, pagar lo mínimo indispensable para que el problema desaparezca de los titulares. Es lo que algunos cínicamente llaman el costo de hacer negocios. Cuando las multas y los acuerdos se convierten en meros gastos operativos, el incentivo para cambiar realmente desaparece. La pregunta que nos queda es, ¿estamos condenados a repetir este ciclo una y otra vez? ¿O podemos, como consumidores y ciudadanos, exigir que las empresas rindan cuentas de verdad, que pongan a las personas antes que a los beneficios? Que paguen por sus errores, no solo con dinero, sino con una verdadera transformación de sus valores. Si llegaste hasta acá, comenta y comparte este video. No olvides darle like y suscribirte. Nos ayudas mucho. La conciencia es el primer paso para el cambio. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.